Entonces continuamos. A ver, la sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días para las curaciones se denomina cierre por... A la mitis acá se ha ido el virus, ¿no? Ya bueno, pues respondan entonces. La sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días para las curaciones se denomina cierre por... O sea, está hablando de una herida que se abrió, ¿no? Y sencillamente se han curado día tras día tras día y se ha cerrado así. Entonces, ese tipo de cierre, ¿cómo se denomina? ¿Cierre por? No. Acá no nos... Permanece abierta varios días para las curaciones, dice. Acá no se ha resuturado. ¿No? Solamente se ha curado y curado y curado. Entonces, esa es una herida por segunda intención, ¿no es cierto? Cuando no volvemos a suturar, solamente curamos, es una segunda intención. Cuando una herida se abre, la avivamos, la resutura, diría, ¿no? Entonces, esa es por tercera intención, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a recuperar, a recapitular todo eso. Hago un corte, opero la vesícula, cierro por planos, por primera intención, ¿no es cierto? Paciente que se cortó con la sierra, le hago la limpieza, lo suturo, primera intención. Paciente que le ha mordido el perro, viene con la herida infectada, lo cito cada 3, 4 días, lo curo. Llega un momento en que la herida está rojita, se empieza a cerrarse, ¿sí? Segunda intención. Un paciente que se suturó, se abrió la herida, no quiero que esa herida se cierre, ya está limpiecita, entonces lo vuelvo a afrontar, limpio los bordes, corto, lo coso de nuevo. Es un cierre primario, porque estoy cosiendo, pero diferido, ¿no es cierto? O cierre por tercera. ¿Ya? Ahí estaba, ¿no? Ahí te ves, por segunda, ¿ves? El electrolito que más se altera en las primeras 48 horas post quemadura es sodio, cloro, zinc, magnesio. De repente acá le damos magnesol, pero y mejora, ¿no? ¿Cuál es? Me hacía la manda, mándese. A ver, doctor. Acá empezamos con el primer doctor de hace rato. ¿Cuál? ¿Ya usted? ¿Sí? Ah, está dividido, ahora sí hay más de uno. ¿Cuál es el elemento más abundante en la célula? Sodio, ¿no? Sodio. ¿Por qué le damos cloruro de sodio? Porque cloro también pueden decir, no, pero es cloruro de sodio, ¿no es cierto? Sodio. Básicamente es por el sodio, ¿no? Ahí está fisiopatología de la quemadura. Aumenta la presión osmótica en el tejido quemado, ¿no? Gran extravasación de sodio desde el compartimento plasmático que genera hiponatremia. De ahí la importancia del aporte de grandes concentraciones de sodio en la reanimación. 3 alteraciones provocan una inestabilidad hemodinámica. Reducción notable y precoz del volumen plasmático, aumento de la resistencia vascular periférica, gasto cardíaco disminuido, ¿no? Todo esto es más por hipovolemia que un factor depresor del miocardio generado tal vez por la quemadura. Ahí está. Pero ya, esto ya no se van a equivocar. Sodio. Varón de 32 años, 70 kilos de peso, con quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal, ¿no? Según la fórmula de Parkland, requiere 2.800 mililitros de suero fisiológico. En las primeras 8 horas se deben pasar, ¿cuánto? Acá se equivoca, todo se ha traslocado esto. Bueno, acá ya está la respuesta, ¿no? Claro. Sí, ya está, entendemos, ¿no es cierto? Se ha calculado 2.800 de suero, ¿no es cierto? Si el paciente, mira, es de 70, tú multiplicas peso, era 4 por peso por superficie corporal, ¿no es cierto? Es ese Parkland. ¿Multiplican cuándo sale eso? ¿Sale 2.800? ¿O sale más?
A ver, 4 por 8 a 5.600 sale, ¿no es cierto? Creo que sí, ¿no es cierto? 5.600 sale, ¿no? Entonces está mal esto. Nos debería ser 2.800 acá, ¿sí o no? Está mal. Se nota, ¿no es cierto? Olvidémonos de esto, ¿ya? Entonces, mira, acá sale 5.600, ¿ya? 5.600 es lo calculado por el Parkland, 4 por 70 por 20, ¿sí? Eso se tiene que administrar en 24 horas. El 50% de eso hay que aplicarlo en las primeras 8 horas, desde el momento de la quemadura. Mira, porque en los exámenes viene con hora, paciente, así te pone, paciente se quemó a las 11:30 de la mañana, llegó al hospital 2 de la tarde, tanto, te ponen hasta la edad, para que te confundas te ponen la edad, 32 años para que metas la pata y le pongas la edad también. Pesa tanto, pesa 70 kilos y con 20% de quemadura, te dice. Indique usted tratamiento inicial, te dice. Perfusión hasta en mililitros y con hora te pone. Así te pone, ¿no? Te puedes confundir. Entonces calcularás 5.600. 5.600 desde las 11:30 de la mañana, son 2 de la tarde. ¿Cuántas horas han pasado? Han pasado 2 horas y media. Listo, entonces te queda, de las 8 horas te queda ¿cuánto? Te queda 5:30 horas, ¿no es cierto? Entonces calcularás la mitad, 2.800 en 5.5 horas. ¿Está bien o no? Y el otro 2.800 en las restantes 16 horas. ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende, no? Ya. Y la siguiente 24 horas se aplica el 50% de lo administrado en las 24. Ya. Varón de 40 años sufre caída del segundo piso. Gran dolor en la pierna derecha. Al examen, aumento de volumen y deformación. Pulso pedio disminuido. La radiografía, fractura con minuta de la tibia y peroné. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se debe considerar? Shock hipovolémico, sepsis, trombosis, síndrome compartimental o ninguna anterior. Varón de 40 años sufre caída, comorbilidad, ¿no? Gran dolor en la pierna derecha. Al examen, aumento de volumen y deformación, pulso pedio disminuido, fractura con minuta de la tibia y peroné. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se debe considerar? Bueno, las fracturas hay a cada rato, ¿no? Y no todos se complican con que fuera, esto si le pones su vendaje ya no tiene por qué sangrar, ¿no? ¿No es cierto? Sepsis por una fractura no va a ser. Trombosis es una complicación, pero no es muy frecuente, ¿no? ¿Cuántos fracturas hay a cada rato? Accidentados hay a cada rato. De esos, ¿cuántos se complican? Pocos, ¿no? ¿Qué pasa? Acá bien claro dice, aumento de volumen y deformación. Este es el que da pulso pedio disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque la extremidad está tan hinchada que está actuando como un magnito, ¿no es cierto? Está comprimiendo, no deja que circule. ¿Entiende? Uno toca el pulso, está débil porque ya no está circulando bien la sangre. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Un síndrome compartimental, ¿no es cierto? Ustedes saben que los músculos vienen en vainas, ¿no es cierto? Vienen envainados. Entonces, cuando a veces sangra o se infecta, esto entra a presión de tal manera que va a explotar. Duele, recontra doloroso, que si tú no le metes un corte ahí, esa presión hace que el músculo se necrose y aparte, o sea, como está comprimiendo tanto, no circula la sangre y se empieza, ¿no? Está doliendo por isquemia, ¿no? Entonces la respuesta es síndrome compartimental, ¿no? ¿Qué cosa se tiene que hacer? Entrar y hacer una debridación, ¿no es cierto? Abrir todo, se abre el músculo, se hace un corte longitudinal para liberar la tensión y después ya se ve cómo se cierra.
Son características de las quemaduras por descarga eléctrica, excepto. ¿Ya? O sea, no es una característica de las quemaduras eléctricas. Lesión térmica cutánea, lesión térmica muscular y ósea, crisis hipertensiva, arritmias y hematuria. ¿Cuál de esas no se encuentra en una quemadura eléctrica? A ver, vamos desmenuzando. Lesión térmica, ¿ay, se quema la piel cuando hay quemadura eléctrica? Puede haber, no puede haber, ¿no es cierto? Pero sí está ahí, sí hay. Lesión térmica muscular y ósea, ¿se queman los músculos y los huesos? Crisis hipertensiva, puede subir la presión. Arritmias, ¿por qué hay arritmias? Claro, porque circula, claro, es estímulo eléctrico que puede alterar, ¿no?, el sistema de conducción del corazón. Está descrito que incluso pacientes, los pacientes quemados son una cajita de sorpresas, de verdad son. Y si es por alta tensión, hay que tener miedo, porque está descrito que hasta a veces pasado el año y hasta los 3 años pueden hacer un infarto, ¿no? Y hacen complicaciones pulmonares, oculares, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, hablando de electricidad, vayamos a los rangos. ¿De cuánto consideramos alta tensión y baja tensión? A veces es bueno que sepan, porque si va a haber y eso nos dice la gravedad. Si viene un paciente al hospital y te dice, me he quemado con tales características en un poste, así, en la casa, ¿de qué estamos hablando? ¿Alta tensión, baja tensión? ¿Cuál es el punto de corte? En la casa, ¿cuántos voltios tenemos? ¿O hasta cuántos voltios podemos tener? ¿Alguien ha puesto su dedo ahí para medir? ¿Nadie? 220, ¿no es cierto? Sí, los curiosos vemos los artefactos, ahí dice, ¿no? Dice de 110, los japoneses por ejemplo tienen 110 kilovoltios, ¿no? 110 a 220. 380 es alta o baja tensión. Ahí donde ven a los soldadores, donde están soldando fierros, etcétera, autógena, esos funcionan con 380 y trifásico todavía, ¿no? Eso es alta tensión, baja tensión. A ver, champén, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver cómo está vuestra champa, a ver. ¿Qué dicen? A ver, maestro, aquí empezamos por acá otra vez. 380 baja, alta. A lo que creas, ya vas a tu champa, prueba champa. Ya, siguiente. Alta. Ahora no le has sentado. Allá el maestro está para champer, cuando razona creo que está mejor. 380 es baja. Punto de corte 1000 voltios, ¿ya? Hasta los 1000 voltios baja tensión. De 1000 para arriba alta tensión. Los conductores de las torres de transmisión que transportan electricidad están yendo 10 kV, 32 kV, ¿ya? O sea, kilovoltamperios. Esos son alta tensión, por encima de los 1000 voltios. Y han visto ustedes que los conductores, ahorita vamos a ampliar un poco más de eso. Los conductores de alta tensión tienen más o menos un grosor, ¿no? Serían mucho más grandes si es que por los parámetros que ahorita les voy a explicar. Pero primero veamos esto, ¿ya? Entonces, ¿con cuál se quedan acá? ¿Todos con la C o con la B? ¿Ya? Existe lesión térmica cutánea. La electricidad, como les he dicho, ¿no? Es
hay que razonar lo que les digo, es un iceberg, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se ve por dentro a veces es más peligroso que lo que está por fuera. El paciente llega con sus dos chispitas por acá o una cosita por acá, y si es que es alta tensión, más peligroso. ¿Por qué? Yo he visto un paciente que vino de la selva, por acá creo que le entró la electricidad, por el pie, por uno de los pies salió, uf. Tenía su quemadurita acá, por ahí unas chispeaditas, ¿no? Estaba estable, hablando, todo normal. Se hospitalizó y a los días se empezó a descascarar. De lo que acá se empezó a abrir. Uno de los pies se empezó a poner morado, el pie, se empezó a necrosar. Porque al momento de circular, o sea, ¿por dónde circula la electricidad? Circula por todo el cuerpo. Y según por donde haya más resistencia, ¿qué cosas? ¿Han visto ustedes los calefactores? ¿Qué cosas son los calefactores? Son resistencias, ¿no es cierto? ¿En qué consiste un calefactor o esos ambientadores? En que la electricidad circula por unos alambres que se ponen rojos, ¿cierto? Es una resistencia. Entonces, al momento de resistir, el paso de los electrones hace que genere, es como, imagínense, se resiste, raspa y genera calor, ¿no? Es una comparación burda, para que les quede fijado el concepto. Entonces, al momento de resistir, genera calor, es el efecto Joule, genera calor, entonces ese calor aprovechamos y nos calentamos. Pero en el cuerpo aplicado eso, ahí existen elementos en el cuerpo que son más resistentes que otros. Entonces, si es que ese elemento resiste, quema más, ¿no? Y generalmente por dentro la quemadura es más profunda, por dentro circula, ¿no? Aquí charra todo, aquí charra los músculos, huesos, entonces las arterias también se empiezan a quemar. Entonces a los días empieza, de lo que el piecito parece bonito, empieza a ponerse en negro. Se abrió por acá, se abrió acá, ¿eh? De lo que no tenía nada. Perdió un miembro superior. Esta cosa al segundo año le han injertado, le han cerrado la tráquea, ha dado con tubo. Por eso, se dan cuenta, es una quemadura donde si tú lo ves, no tiene nada, pero el daño está por dentro, ¿no? Entonces, tiene lesión térmica muscular y ósea, hipertensiva, crisis hipertensiva harán los familiares, ¿no? Arritmias, obviamente. Hematuria, ¿por qué? Porque los músculos hacen un fenómeno similar a la rabdomiolisis, empiezan a liberar mioglobina. Esa mioglobina es peligrosa, ¿para qué? Para los riñones, porque ocasiona un taponamiento, ¿no es cierto? Entonces, mira, si vas viendo eso, ya vas pensando cuál es el tratamiento, ¿no? Quemaduras por rayo eléctrico. Este es un tipo, estas son torres de alta tensión. Generalmente los postecitos que están en nuestras casas con acometidas domiciliarias son baja tensión, ¿no? 220. Los postes para alta tensión, esos postes grandes, generalmente van por la mitad de la calle y que van 3, ¿no? Esos son de alta tensión. O si no, cuando viajas a provincias ves unas torres grandes, esos generalmente transportan a distancia, ¿no? 32 kV o 10 kilovoltamperios. Aquí está, destrucción tisular y la necrosis son excesivas en comparación con el trauma aparente. Lo que está por dentro es mucho más que lo que se ve por fuera. La mayor parte de la destrucción se produce en el interior, en los músculos y en los huesos. Quemaduras en punto de contacto con la fuente eléctrica. Generalmente esto puede venir como pregunta, ¿no? Entra por un lado y sale por el otro, ¿no es cierto? La quemadura de salida, la herida de la lesión de salida es más grande que la de entrada. ¿Por qué? Porque la electricidad entra y ¡pum!, como una explosión sale. Por eso es más grande. Gran liberación de potasio y mioglobina. Como hay necrosis celular, entonces se libera mioglobina y se libera potasio. Esto también es riesgoso para el corazón. Predispone a arritmias, ¿no es cierto? Hipercalemia, ahí está. La mioglobina tóxica para los riñones produce fracaso renal agudo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer para evitar esto? Para que orine, hidratar, ¿no es cierto? Se empieza a espesar la sangre, entonces tenemos que diluirla. Le metes líquido como para que empiece a orinar todo eso, ¿no? Es como una mazamorra. Aquí está, hidratación agresiva. Objetivo
un flujo urinario de 100 cc por hora, en niños 1 mililitro por kilo por hora. En este caso, en un paciente quemado eléctrico, ¿tienes que calcular Parkland? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Sí o no? Ahí está, les pueden agarrar por ahí, ¿no? Paciente quemado eléctrico, calcule Parkland. Y por ahí puede ver uno, no, ninguna de las anteriores, ¿no? ¿No es cierto? Ahí los pueden agarrar. Estamos viendo, podemos cuantificar la magnitud de la quemadura. No, ¿no es cierto? No sabemos cuánto está quemado por debajo. Por eso, acá no te dice Parkland, nada. Acá te dice hidratación agresiva. El objetivo, un flujo urinario de estas características. Acá no te vale el Parkland. Tú tienes que seguir hidratando y basarte con estos indicadores, ¿ya? Para que no los vayan a agarrar por ahí. Uno es sentido común, uno, ¿cómo vas a cuantificar? ¿Qué tal tiene 2 arañazos por ahí, 2 cositas? ¿Qué cosa vas a calcular con 2-3% Parkland? Nada, ¿no? Ayer Parkland solamente se calcula hasta el 50%, ¿ya? O sea, han visto 4 por peso por superficie corporal, ¿no es cierto? La superficie corporal solamente hasta 50%. Si es que te viene 60% ya no calculas, solamente 50%. Porque si no te va a salirte un huevo de agua, ¿no? Y lo hinchas. Lo revientas ya también al paciente. Por un extremo se seca, por el otro lo revientas. ¿Entiendes? Va a aparecer un Michelin. Ahí está. Contracción, a esto también, ¿no? Contracción muscular intensa, que puede ocasionar fracturas múltiples, ¿no? A nivel de la columna y huesos largos. Ustedes saben que los huesos, los músculos que son el tipo del dorsal o los músculos del muslo son músculos poderosos, ¿no? Entonces, como es un estímulo eléctrico, de por sí puede originar una fractura por la contracción. Se puede presentar hemorragia intracraneal y arritmias cardíacas. Entonces son características de las quemaduras, y ahí está, ¿no? Crisis hipertensiva, que no tiene nada que ver. En el manejo de un paciente quemado, el cálculo de la reposición del volumen se realiza tomando en cuenta, ya les he dicho, profundidad de la quemadura y peso del paciente. Se toma en cuenta la profundidad, extensión de la quemadura y peso del paciente, profundidad y extensión de la quemadura, agente causal de la quemadura, profundidad y extensión de la quemadura, peso del paciente y agente causal. Parkland, recuerden Parkland, ahí está. En el manejo de un paciente quemado, el cálculo de la reposición de volumen, o sea, Parkland, está diciendo acá en el Parkland, ¿qué elementos vienen? ¿Cuáles son las variables? 4 por peso por superficie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, extensión de la quemadura, porcentaje y peso del paciente. Por 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente estoy traduciendo en otro lenguaje, ¿no es cierto? Estoy poniéndole la fórmula acá. En el manejo de un paciente quemado, el cálculo de la reposición, o sea, el Parkland se realiza tomando el Parkland, dice, viene tales cosas. ¿Cuáles son? 4 por extensión y peso del paciente. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, para eso sirve memorizar eso, ¿no? Esto memoricen, ¿ah? Esto memoricen. Si viene un problema de estos, sencillo, ¿no? Veo un paciente ahí, solamente me acuerdo del 4, pesa y cuánto tengo que calcular, cuánto se ha quemado. Y repito, el 50% en las primeras 8 horas desde que se quemó el paciente. No vayan a calcular desde que llegó al hospital. Desde que se quemó, 50%. Y el 50% en las 8 horas restantes. Ya eso sí, ya no pueden fallar, ¿eh? Ahí está. Entonces, extensión de la quemadura y peso del paciente, ¿no es cierto? En otro lenguaje nada más les he puesto el Parkland acá. De acuerdo a la regla de los 9, la superficie corporal de la palma de la mano en un niño equivale a... Eso ya saben, ¿no? Aunque esto es medio ambiguo. Ya, bueno, la regla de los 9 y de los 1, ¿no? Les digo esto porque acá dice
acá dice 1, dice en un niño, ¿no? Y en un niño tiene otro porcentaje, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, mira, acá dicen un niño. Esta regla de los 9 se supone que es para pacientes adultos, ¿no es cierto? Y las tablitas son hasta los 16 años, si se han dado cuenta. Entonces, si vamos acá, miren. Vamos a ver. ¿Dónde está? Mire, ¿ves? Miren, en un niño, mira, la mano es otro valor tiene, ¿no es cierto? Es que el niño tiene otra distribución, ¿no? Ah, este está mal. Este es como término general, ¿no? Pero o sea, estamos hablando de un niño, y en un niño, mira, no tiene ese valor, ¿no? La cabeza, entiendo, la cabeza es más grande en un niño, ¿no es cierto? ¿Sabes? Es para darnos cuenta, ¿no? Pero así lo han planteado, por eso que lo he puesto. Así lo han planteado, y las respuestas le han puesto igual, ¿no? Claro, así lo han planteado, pero para que se den cuenta. Así está, eso está en el... Sí. Una quemadura que produce flictenas o ampollas se considera una quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Superficial. Ahí el otro creo que no vino a esa parte, ¿no? Se perdió. Segundo grado, dos tipos, ¿ya? Superficial y profundo. Segundo grado superficial, dermis papilar, la primera capa de la dermis. Ahí está en el límite con la epidermis. La ruptura de la membrana basal produce la flictena. En el segundo grado profundo ya no hay flictena, ¿ya? Aquí está, segundo grado.